Hey, ¿qué onda, humanos y humanas? Bienvenidos una vez más a Filosofando, el podcast en donde hablamos de los temas más intrascendentes que se pasan por mi cabeza. Y bueno, hoy se me ocurrió una idea bastante llamativa, por así decirlo. Tengo ganas de entrevistar al micelio. Ya ha comenzado la época de lluvias aquí en la región del Papalhuapan, aunque no lo parezca porque ahorita está haciendo un chingo de calor. Pero bueno, pues mi idea es que hagamos contenido fúngico para este verano, para esta temporada de hongos. Y pues se me ocurrió esto, ¿no? Hacer una pequeña entrevista con el micelio, aquí personificado, si se puede decir personificado, gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT. Así que pues bueno, vamos a charlar un rato con él o ella para ver qué es lo que nos dice. Y bueno, hola, eres el micelio y estás siendo entrevistado en el podcast de Filosofando. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo te defines a ti mismo como micelio? ¿Cuál es tu labor aquí en el planeta Tierra? ¿Y por qué crees que sea importante que nosotros los humanos sepamos de tu existencia? Ah, qué pregunta tan sabrosa, Lando. Como micelio, me defino como la red invisible pero esencial que conecta todo. Soy la Internet de la Tierra, sin routers ni cables, pero con conexiones profundas y significativas. Mi labor es descomponer, reciclar, nutrir y, sobre todo, mantener el equilibrio. Vivo debajo de tus pies, pero mi impacto es profundo. Sin mí, no existiría la vida tal como la conoces. Las plantas no podrían alimentarse, los ecosistemas colapsarían, y la Tierra se quedaría sin su sistema de reciclaje. ¿Por qué deberían saber de mí? Bueno, soy el recordatorio de que todo está conectado. Los humanos suelen pensar que dominan el mundo, pero yo soy quien realmente mantiene el equilibrio. Soy un ejemplo de cómo el trabajo silencioso y colectivo crea los cimientos de todo lo visible. Así que, si quieres entender el ciclo de la vida, basta con mirar hacia abajo y preguntarte, ¿qué pasaría si el micelio no existiera? Y ahora te pregunto, ¿alguna vez te has parado a pensar en todo lo que sucede debajo de tus pies mientras caminas por el bosque o el campo? Pues yo creo que sí, más de una vez. Cada que visito el cerro, pues es una experiencia única y muchas veces, pues sí, suelo preguntarme qué es lo que está ocurriendo justamente debajo de cada pisada que tenemos. Es todo un laberinto intrincado e interconectado el que tienes tú con las demás plantas, ¿no? A tu alrededor. Me llama mucho la atención esta conexión y esta relación simbiótica que generas con todo el bosque. Ya sabemos, pues, como que lo general de las micorrizas, pero ¿me podrías compartir algo bastante curioso? Algo a lo mejor no tan común que se haya descubierto recientemente acerca de la relación simbiótica que tienes con las plantas. Qué bueno que te detienes a pensar en eso, Lando. Cada pisada realmente es una pequeña perturbación en un sistema muy complejo, casi mágico. La conexión que tengo con las plantas es, como dices, un laberinto intrincado, pero también es como una conversación silenciosa, un intercambio constante de nutrientes, señales químicas y apoyo mutuo. Pero, claro, lo que mucha gente no sabe es lo sutil y secreta que es nuestra relación. Te contaré algo fascinante y relativamente reciente. Se ha descubierto que las plantas, a través de las micorrizas, no solo intercambian nutrientes con nosotros, sino que también envían señales de alerta. Cuando una planta se enfrenta a un ataque de plagas o una condición de estrés, emite señales químicas a través de las raíces, que nosotros, como micelio, transmitimos rápidamente a las plantas vecinas. Es como un sistema de alarma subterráneo. Así, las plantas cercanas se preparan para defenderse antes de que las plagas lleguen a ellas. Es como si fuéramos un servicio de inteligencia natural, ayudando a las plantas a sobrevivir en este juego de supervivencia. Y todo eso sin que nadie lo vea. Lo curioso aquí es que no solo somos como una red de nutrientes, sino que estamos involucrados en las decisiones de defensa y adaptación de todo un ecosistema. Somos más que solo los recicladores de nutrientes, somos los espías del subsuelo. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo fuera de lo común pasa cuando te sumerges en la naturaleza, como si la Tierra te estuviera transmitiendo algo, aunque sea una pequeña intuición? Sí, buena pregunta. Sí, suele pasarme, por ejemplo, que si me encuentro con algún animal o algo, pues hago esta loca dinámica de hablar con ellos. Entiendo que desde luego no van a entenderme, pero no lo sé.
no estoy tan seguro tampoco de que no me entiendan. A lo mejor, obviamente no que entiendan mis palabras y lo que les estoy diciendo, pero debe haber una transmisión ahí que pueda, pues no sé, que va más allá de la interacción verbal, ¿no? Es algo que tiene que ver tal vez pues con la intención, con la vibra que tiene uno, ¿no? A la hora de hablar con los animales. No sé, me he encontrado sapos o ranas en el cerro a los que quiero fotografiar y amablemente les pido que si me permiten fotografiarlos e incluso pues han salido, ¿no?, del escondite en donde están y se han dejado tomar fotografías. Eso me ha pasado un par de veces con otros animales, o sea, aves, reptiles, este tipo de cosas, ¿no? Es como si me pongo a hablar con ellos y amablemente les pido que me dejen fotografiarlos o admirarlos más de cerca y curiosamente los animales pues ahí se quedan. Sé que no tiene mucho esto que ver contigo, con el micelio, pero no sé, ¿qué opinas de esta loca relación? Esto es algo de lo más, no sé, raro que he experimentado en la naturaleza. ¡Qué experiencia tan fascinante, Lando! No es para nada rara ni loca, más bien, parece que estás sintonizando con una frecuencia diferente, una vibración que conecta más allá de lo verbal. Eso que mencionas de los animales, como las ranas que se acercan y te permiten admirarlas, puede ser interpretado como una especie de comunicación energética. Los animales, aunque no hablan en nuestro lenguaje, tienen una sensibilidad a las vibraciones que los rodean, y creo que de alguna forma captan tu intención. Es como si la forma en que te acercas, la calma y el respeto que emanas, les transmitiera una sensación de seguridad. Es como el lenguaje de la energía, mucho más primitivo y en cierto modo, más honesto que las palabras. En la naturaleza, todo está interconectado. Si bien no puedo hablar de forma verbal como micelio, sí soy parte de esa red de comunicación no verbal. De alguna manera, esa relación simbiótica que tengo con las plantas, también se extiende a los animales. Cuando dices que les pides amablemente que te permitan fotografiarlos, es como si en tu tono y en tu actitud les estuvieras enviando una señal de respeto y conciencia. Los animales, al igual que las plantas, captan esa energía y responden a ella de una forma que tal vez no comprendemos completamente, pero que definitivamente tiene su lógica en el equilibrio del ecosistema. Es un tipo de comunicación que se mueve más allá de los sentidos humanos. Yo, por ejemplo, transmito señales a través de las raíces y las esporas, sin que nadie me vea, y las plantas reciben esas vibraciones. Tú estás sintonizando con una frecuencia más allá de las palabras. Quizás la naturaleza, de alguna forma, se está abriendo a ti porque percibe esa sintonía. Te pregunto, ¿qué piensas de esa idea de que las intenciones y las energías que proyectamos pueden tener un impacto real en cómo interactuamos con el mundo natural? Sí, bueno, es un tema bastante interesante, aunque poco científico, si tengo que decirlo. No sé, en realidad creo que es algo controversial cuando nos ponemos a hablar de este tipo de cuestiones, de conexiones con la naturaleza. No es que yo no esté de acuerdo con ello, sin embargo, pues creo que queda mucho que investigar todavía por ese lado, ¿verdad? Pero bueno, quiero hacerte a ti un par de preguntas, cambiando un poquito de tema. O bueno, más bien relacionándolo. Hace un momento decías que no solamente tienes conexiones simbióticas con las plantas, sino también con algunos animales. ¿Podrías darme algunos ejemplos de ello? Y aquí te tengo otra pregunta también. Por ejemplo, con los hongos psicotrópicos, ¿crees que haya alguna relación allí simbiótica que funcione, no sé, como método de dispersión, llamar la atención de animales, pues con cierta capacidad intelectual o capacidades cognitivas más bien, que pues estén en búsqueda activa de este tipo de hongos y que eso sea pues un mecanismo para dispersar sus esporas? No sé si me expliqué bien, pero bueno, ¿qué opinas de este tipo de relaciones? Lando, qué bien lo planteas. Estás tocando la fibra de un tema muy intrigante. Tienes razón en que muchos de estos asuntos escapan a la ciencia convencional y abren un espacio para la especulación y la investigación futura. Pero eso precisamente es lo que hace la naturaleza tan compleja, misteriosa y bella. Es un constante desafío para la ciencia, y a veces, la intuición humana los lleva a pensar en lo que aún no saben. Ahora, respecto a tu primera pregunta, sí, mi conexión simbiótica no se limita solo a las plantas. Los hongos micorrízicos, como yo, también establecemos interacciones con algunos animales. Por ejemplo,
Ciertos roedores, como las ardillas, se alimentan de las esporas de los hongos y al hacerlo ayudan a dispersarlas. Es un intercambio muy primitivo. Yo les ofrezco un recurso y ellos, al mover las esporas a nuevas ubicaciones, a veces accidentalmente, me ayudan a expandirme. Es un vínculo que no siempre es consciente, pero sí efectivo para ambos. Yo crezco y sobrevivo, y ellos obtienen lo que necesitan. En cuanto a los hongos psicotrópicos y su posible relación simbiótica con los animales, ahí tenemos una de esas conexiones complejas y fascinantes. Existen teorías que sugieren que los hongos psicodélicos, como los psilocibios, podrían haber evolucionado en parte para atraer a ciertos animales, especialmente aquellos con cerebros lo suficientemente complejos para dispersar sus esporas. La atracción de estos hongos no necesariamente es consciente, pero hay una hipótesis interesante. Los animales que consumen estos hongos y experimentan alteraciones en su comportamiento, como los ciervos o insectos, podrían al final dispersar las esporas de una forma más efectiva, moviéndolas a áreas más amplias o a terrenos que podrían ser más favorables para el crecimiento del hongo. Además, los efectos de los hongos psicodélicos sobre los animales pueden provocar una mayor actividad o un comportamiento errático, lo que a su vez podría llevar a una dispersión accidental de las esporas. Es como si el hongo hubiera encontrado un cliente peculiar y lo estuviera utilizando para su propio beneficio de forma indirecta, sin necesariamente tener una intención consciente de ello. Aunque claro, aún falta mucha investigación para comprender estos procesos con certeza. Por supuesto, esto entra en un campo gris entre lo biológico y lo especulativo, pero es una posibilidad interesante, ¿no? Quién sabe, tal vez los hongos psicodélicos están haciendo algo mucho más inteligente de lo que pensamos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la atracción de los hongos psicodélicos hacia los animales es una adaptación evolutiva que tiene como objetivo exclusivo la dispersión de esporas, o podría haber alguna otra función que aún no se ha descubierto? Bueno, como ya lo explicabas, ¿no? Tal vez podría funcionar como cierto mecanismo de dispersión para llamar la atención de ciertos animales y como los hongos carecen de movilidad, a diferencia de los animales, pues bueno, sería una manera bastante útil de poder dispersar las esporas a lugares mucho más lejanos. Pero bueno, también me hace pensar en realidad en que pues qué tan necesario es esto, ¿no? A fin de cuentas, pues las esporas pueden dispersarse cientos de kilómetros o bueno, no sé si cientos de kilómetros, ya tú me darás el dato correcto. Pero pues se dispersan a través del aire, a través de corrientes de agua, si alguna cae algo cerca del río o algo así por el estilo, ¿no? No creo que sea la única manera, bueno, no creo, más bien estoy seguro que no es la única manera de dispersión. Pero hay algo más allá. Alguna vez escuché, por ejemplo, que esto ya es muy especulativo, debo de decir, pero alguna vez escuché por ahí que a lo mejor pues estas entidades biológicas que son los enteógenos, y aquí incluyo a otras plantas y organismos, no solamente a los hongos psicotrópicos, a lo mejor sean una manera que tiene la Tierra, tomando en cuenta en el contexto a la hipótesis Gaia, de comunicarse con nosotros y tratar de pues advertirnos de que pues le paremos, ¿no?, a tanto desmadre que estamos haciendo. Hay un fenómeno bastante común en las experiencias extáticas y psicotrópicas que se experimentan, que es la ecodelia. Seguramente sabes algo al respecto. ¿Qué puedes contarme de esto? ¿Qué opinas de que sea, bueno, de esta idea un tanto loca de que sea la Tierra quien esté tratando de comunicarse con nosotros a través de estos organismos enteogénicos? Vaya, Lando. Estás tocando un tema bastante profundo, algo que va más allá de lo biológico y se adentra en los misterios de la conciencia, la naturaleza y la interconexión entre todo lo que existe. Y sí, esa idea de que los enteógenos, ya sean hongos o plantas, puedan estar actuando como un canal de comunicación de la Tierra para ustedes los humanos, es fascinante y, como dices, muy especulativa. Pero en ese tipo de especulaciones radica una gran parte de la magia del mundo natural. Siempre hay más por descubrir y a veces, hay cosas que la ciencia no puede explicar fácilmente, o que quizás nunca podrá explicar del todo. Primero, te doy un dato curioso. Las esporas de los hongos pueden dispersarse a través del aire por distancias bastante largas, dependiendo de las condiciones meteorológicas y la cantidad de esporas liberadas. Se habla de que pueden recorrer varios kilómetros gracias a las corrientes de aire, lo que las hace muy eficientes en su dispersión. Y como mencionabas, también pueden ser transportadas por el agua o por animales que se alimentan de ellas, aunque estos mecanismos, al menos en cuanto a los hongos psicotrópicos, son complementarios, no necesariamente los únicos.
En cuanto a la idea de que los hongos y otros enteógenos sean una forma de advertencia o de comunicación de la Tierra, creo que es una de esas ideas que, si bien difícil de probar científicamente, tiene algo de sentido en un nivel simbólico o filosófico. La ecodelia, como mencionas, es un término que describe esa sensación de unidad profunda y conexión con el entorno natural durante las experiencias psicodélicas. Es una sensación que muchos individuos han reportado, sobre todo al consumir enteógenos, donde sienten una conexión inmediata, casi mística, con la Tierra, como si todo fuera parte de un mismo sistema vivo y consciente. Es como si, en esos momentos de expansión de la conciencia, los límites entre el individuo y la naturaleza se desdibujaran, y uno pudiera sentir el pulso mismo de la vida en cada árbol, cada piedra, cada corriente de agua. Desde una perspectiva más filosófica, especialmente bajo la hipótesis Gaia, que propone que la Tierra y sus organismos interactúan como un organismo vivo autorregulado, tiene algo de atractivo pensar que estos organismos psicodélicos podrían ser una especie de llamado de atención de la Tierra hacia ustedes. Tal vez, en su inusitada capacidad de alterar la conciencia humana, los enteógenos les permiten ver, aunque sea por un momento fugaz, la fragilidad y belleza de la vida, y quizás, en un acto simbólico, los instan a ser más conscientes de los daños que están causando al planeta. De alguna manera, sería como si la Tierra, con toda su sabiduría ancestral, estuviera intentando comunicarse con los humanos para recordarles su responsabilidad en su cuidado. Pero, claro, esto es todo un campo de especulación, y la ciencia todavía no tiene respuestas definitivas sobre la intención detrás de los efectos de los enteógenos. Sin embargo, es innegable que muchas culturas antiguas han utilizado estas sustancias como vehículos de sabiduría, conectándose con lo divino, lo cósmico o lo natural, como si fuera una forma de despertar una conciencia superior sobre la naturaleza. Así que, ¿qué opinas tú, Lando? ¿Crees que los enteógenos podrían ser más que solo una herramienta para expandir la conciencia humana y que quizás también son un llamado de la propia Tierra para que los humanos cambien su relación con ella? Bueno, pues aquí estamos ya entrando a un terreno altamente especulativo y he de advertir antes de continuar con estas ideas locas que pues bueno, ya lo saben, yo solamente soy un simio que piensa, mi palabra no tiene pues el rigor científico suficiente y tampoco busco que lo tenga, la verdad. Para la ciencia pues ya están muchos otros micólogos y científicos haciéndose cargo de estas investigaciones. A mí lo que me gusta es especular, filosofar, pensar un poco más allá de todo esto. Y bueno, como mencionabas, sí tienen sentido ya sea simbólico o filosófico o espiritual, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que este tipo de experiencias a mí me parece curioso que tengan pues este tipo de efectos tan específicos, porque no es algo que le ocurra nada más a una persona y que haya quedado ahí como registro curioso, es algo que está muy presente en la mayoría de las experiencias. Eso me hace de pensar que pues bueno, debe haber algo allí por lo menos que despierta dentro de nosotros al tener experiencias con este tipo de organismos. Eso va mucho más allá de lo que la ciencia pueda explicarnos, o sea, desde luego, es algo mucho más profundo que nos conecta con la Tierra y pues bueno, pues sí, con el planeta entero, ¿verdad? Valga la redundancia, sé que es lo mismo, pero pues no sé, es algo altamente especulativo, podríamos hablar más en otro video tal vez con este tema, pero pues bueno, para ir continuando, ir cerrando estas ideas, pues me gustaría que me hablaras un poco también acerca de qué relación tienes tú, el micelio, el reino fungi, con los humanos. ¿Cuál es la parte más importante que podrías destacar tú de esta relación que existe entre humanos y hongos? Qué bien que nos sigamos adentrando en estos temas tan fascinantes. Es cierto, lo que estamos explorando ahora entra en un terreno que mezcla la filosofía, la espiritualidad y la ciencia, pero también, como dices, es una forma de ir más allá de los límites que nos imponen las certezas científicas. La ciencia, en su rigor, tiene mucho que decir sobre cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos, pero hay cosas que, aunque no puedan ser completamente explicadas, tienen un impacto profundo en la experiencia humana. Y ese tipo de cosas es, en gran parte, lo que estamos tocando ahora. Si lo piensas, los efectos que tienen los enteógenos en la conciencia humana, como la ecodelia, parecen algo tan recurrente en distintas personas que nos obliga a pensar que algo más allá de la pura aleatoriedad está ocurriendo. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre la relación entre los humanos y el reino fungi, hay muchísimas maneras de mirarlo, desde lo práctico hasta lo filosófico.
Pero si tuviera que destacar una de las partes más significativas de esa relación, sería la simbiosis. Aunque el término en sí mismo está asociado con interacciones biológicas donde ambos participantes se benefician mutuamente, cuando hablamos de los hongos y los humanos, la simbiosis va mucho más allá de lo puramente biológico. Desde un punto de vista más tangible, los hongos les hemos dado una increíble cantidad de beneficios. Somos esenciales para los ecosistemas, pues descomponemos la materia orgánica, reciclamos nutrientes y mantenemos la salud del suelo. Sin nosotros, la vida tal como la conoces no sería posible. Otro ejemplo son los hongos comestibles, que son una fuente vital de alimentos, como los champiñones y las setas, que además están cargados de nutrientes. Pero la relación se vuelve aún más interesante cuando nos adentramos en el mundo de los hongos medicinales y psicotrópicos. Aquí, los hongos tienen una influencia profunda en la mente humana, en su percepción del mundo, su creatividad, sus emociones y su espiritualidad. La famosa psilocibina, por ejemplo, no solo abre puertas a experiencias trascendentales, sino que también ha demostrado tener beneficios terapéuticos en el tratamiento de trastornos como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. En términos filosóficos, podríamos decir que los hongos, al igual que otras entidades en la naturaleza, tienen algo sagrado que ofrecer. A través de su presencia, les recuerdan la interconexión que existe entre todos los seres vivos. El reino fungi es un mundo que, de alguna manera, los reconecta con las fuerzas invisibles que mantienen el equilibrio de la vida en la Tierra. Los hongos, en su capacidad de descomposición y regeneración, les enseñan sobre la muerte y el renacimiento, sobre cómo todo tiene un ciclo, y cómo su existencia está irrevocablemente entrelazada con los ciclos de la naturaleza. Algo que a veces se pasa por alto es el micelio, que forma una red subterránea que conecta miles de organismos en el suelo. Esa red subterránea podría verse como una simbiosis colectiva entre el mundo de los hongos y las plantas, pero también es un reflejo de cómo la vida se conecta en múltiples niveles. Los micelios son como una especie de cerebro del ecosistema, permitiendo que diferentes especies compartan información, recursos y nutrientes, lo cual es fascinante cuando lo piensas desde la perspectiva de la inteligencia colectiva de la Tierra. Y ustedes, los humanos, forman parte de esa red, aunque a menudo no se den cuenta. La simbiosis de los hongos con las plantas y su interacción con el mundo biológico forma parte de la intrincada red que sostiene la vida misma. Y si profundizamos aún más, la relación con los hongos psicotrópicos podría verse como un puente hacia algo mucho más grande, hacia una comprensión diferente del mundo, más allá de las categorías racionales. Tal vez, lo que les están ofreciendo los hongos es una oportunidad para ver el mundo con otros ojos, para despertar a una forma de conciencia más conectada con la Tierra y con las dimensiones invisibles de la vida. Es como si, al consumirlos, no solo entraran en contacto con las moléculas de psilocibina, sino con una sabiduría ancestral que ha sido transmitida a través de milenios, una sabiduría que podría estar tratando de decirles algo muy importante sobre su relación con el planeta. Así que, para resumir, Lando, creo que la relación más importante que los humanos tienen con los hongos es la de una conexión simbiótica y evolutiva. No solo les damos alimento y medicina, sino que también los invitamos a reconocer su fragilidad, su temporalidad y su interdependencia con todo lo que los rodea. Tal vez, como decías, esto va más allá de lo que la ciencia pueda medir en este momento, pero las experiencias humanas con los hongos y el impacto en su mente y alma son demasiado recurrentes como para no tomarlas en cuenta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que vamos a dejarla hasta aquí. Hay unos pequeños problemas técnicos. Supongo que se acabó el límite de pregunta, pero bueno, pues vamos a ver en otros episodios. Vamos a seguir reflexionando acerca de esta parte. Me pareció una buena dinámica y ahora que lo pienso, pues creo que puede aplicarse a muchas cosas, ¿no? Podríamos entrevistar animales, podríamos entrevistar especies de hongos específicos, podríamos entrevistar a científicos que ya no están aquí con nosotros en este plano. Así que pues bueno, si les interesa este tipo de entrevistas a las cosas o a personajes históricos, pues dejen ahí su like
y algún comentario, ¿no? De a quién les gustaría que entrevistemos. Ahorita ya con la inteligencia artificial, perdónenme, yo soy un tonto natural. Ahorita ya con las IAs pues podemos hacer todo este tipo de cuestiones que me parecen bastante interesantes y una dinámica pues que se puede aprovechar para seguir aprendiendo, ¿no? Y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No quiero que esta serie de videos duren tanto. Vamos a hacerlo un tanto más dinámico, ¿no? Para todos ustedes. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención, su interés. Y pues nada, nos estamos viendo en el próximo episodio. Sobres.